es Puro Marketing, el podcast de Puro Marketing con Santiago Hernández. Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Es Puro Marketing, el podcast en el que entrevistamos a profesionales y directivos del ámbito del marketing, la publicidad y la comunicación. Hoy está con nosotros Andrea Barbero, responsable de marketing de BlaBlaCar para España y Portugal. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir y a vosotros los que estáis al otro lado por estar allí, al otro lado. Y nada, Andrea, la idea es que repasemos un poco la evolución personal, cómo has llegado hasta BlaBlaCar, hasta lo que estás haciendo en el día de hoy. Posteriormente realizaremos una serie de preguntas sobre cómo estás viendo el marketing en la actualidad, sobre el sector y sobre tu compañía, y cerraremos con las preguntas de siempre, que no tienes que tener miedo porque no hablamos ni de sexo ni de dinero, ¿vale? Pues venga, vamos con ello. Pues vamos a ello. Parece que lo tenías todo muy claro porque estudiaste directamente marketing, ¿no? Hiciste marketing en la Rey Juan Carlos, luego hiciste un máster de marketing digital y de e-commerce. ¿Tenías claro que querías dedicarte al ámbito digital? ¿Fue el propio mercado el que te llevó allí? ¿Fue algo de manera natural? ¿Cómo ha sido? Pues la verdad que aunque todos mis estudios se han centrado en marketing, desde el principio no tenía claro que quería dedicarme a ello, sino que fue un poco a raíz del contacto con estudiar economía y demás, cuando empecé a interesarme por de verdad marketing. Me planteé también estudiar publicidad, pero es verdad que entender al consumidor y todo el ecosistema que le rodea es lo que me ha llevado a marketing en concreto, y ha sido mi experiencia laboral la que sembró la inquietud por saber más sobre marketing digital. En el contexto en el que empecé a estudiar era todo muy enfocado en marketing tradicional, todo muy teórico y demás, y era un momento en el que el marketing digital estaba arrancando, pero no era algo muy común. Sin embargo, tuve la oportunidad de irme a estudiar fuera, me fui a Holanda a hacer un Erasmus y además de empezar a interesarme por todo el ecosistema digital, también tuve la experiencia internacional que siempre digo que es muy nutritiva, pero que me llevaría luego en posteriores experiencias a saber que quiero estar en compañías internacionales, relacionarme con diferentes culturas y trabajar con diferentes mercados. Entonces creo que nunca he tenido muy claro, y ha sido más bien los diferentes retos que me he encontrado los que me han llevado al punto de formarme en estos campos. Siempre digo que hacer un Erasmus y un MBA deberían ser obligatorios para cualquiera. Sí, yo también lo pienso, porque de verdad que te nutren, te aclaran y sobre todo te abren nuevas puertas que hasta ahora a lo mejor en el día a día no te habías planteado, y te sirven de trampolín para llegar a otros sitios. Luego arrancaste, como todo el mundo, haciendo prácticas, ¿no? En social en un gimnasio y luego en la agencia de Original, ¿no? Ya ahí en temas de PR y demás. ¿Cómo fueron estas primeras etapas? Pues la verdad que, como creo que cualquier persona, cuando sales de la carrera lo que tienes es como muchísimas ganas, muchísima teoría en la cabeza, pero lo que no tienes ni idea es a qué te vas a dedicar en concreto, y sobre todo que desde donde empiezas hasta donde te llevan los diferentes puestos cambian completamente. Entonces aterrizo en una agencia de comunicación con un equipo muy pequeñito, y esto lo que me hace es darme la oportunidad de aprender de todo. Cómo funciona una agencia de comunicación, trato con clientes, también la relación con los propios periodistas. Es una agencia especializada en moda y lifestyle, entonces había que hacer mucha gestión de shootings, clippings, herramientas digitales que a día de hoy están instauradas en cualquier compañía, pero que en ese momento eran muy novedosas. Entonces, para mí fue como otra carrera, pero totalmente enfocada en la práctica, que es lo más interesante para aprender y empaparte. Qué bueno. Oye, yo soy un fanático del deporte. Vi que te fuiste a trabajar con el enemigo, fuiste con los indios, estuviste 1 año y medio trabajando para el Atleti. ¿Cómo fue el proyecto? Pues la verdad que en este caso esta experiencia es totalmente retail offline, no tiene nada que ver con luego los puestos que he desarrollado, y en este caso simplemente empecé trabajando como dependienta en la tienda del estadio. Estamos hablando de que en este momento el Atleti estaba en el Calderón y la tienda es muy pequeña, los procesos están ya muy establecidos y demás, y yo entré justo en un contexto de cambio. Se inaugura la flagship del Estadio Metropolitano
y me ofrecen la oportunidad de liderar un equipo y de crear desde cero una nueva zona. En este caso era toda la zona de personalización. Yo tenía una pasión y unas ganas por aplicar todo lo que sabía de la carrera, porque yo en el contexto fútbol no tengo ni idea. No soy una apasionada de este deporte, pese a que me gusta el deporte. Entonces, para mí, la gran diferencia con mis compañeros era que ellos vivían toda la realidad de lo que es el equipo y yo vivía el negocio. Es decir, para mí era un reto increíble porque lo que me dijeron es, este es el objetivo, tú puedes diseñar el proceso desde cero, es decir, toda la experiencia de usuario desde que pasaba por el departamento hasta que se iba. Entonces nosotros queríamos generar una experiencia de usuario en la que el cliente no sintiera que se estaba llevando un producto, sino que él estaba creando ese producto para él mismo y nosotros éramos quien le realizábamos la camiseta, el producto que se estaba llevando 100% personalizado. A día de hoy las marcas están integrando esto. Tú puedes entrar a una tienda, te serigrafían el nombre, lo cosen y demás, y es una auténtica experiencia en la que tú no sientes que estás comprando una camiseta, un bolso y demás. Pero estamos hablando de hace casi 10 años en un contexto en el que el deporte ha sabido llegar antes que unas marcas como pueden ser las multinacionales que están en nuestro día a día. Y para mí fue un reto muy bonito porque, claro, contaba con que tenía 21 años y me estaban abriendo las puertas a crear y a aprender sobre el cliente de primera mano. Y además, pocas cosas permiten un desarrollo, una vinculación tan emocional, ¿no? Como precisamente el cliente del deporte, que al final es tu pasión, ¿no? Como sí, decías. Y además creo que aparte de que el cliente es totalmente diferente porque le mueve de verdad el sentimiento que tiene por el equipo, es totalmente diferente un día entre semana, que puede ser normal, con la afluencia que tienes un día de partido. Entonces tú diseñas unos procesos para dar respuesta, pero tienes que saber, el día de la inauguración asistieron 22.000 personas. Entonces tienes que estar preparado para atender a todas esas personas y que se lleven una experiencia única e irrepetible. No solo han visitado a lo mejor el museo, el estadio, han vivido la experiencia de un partido, sino que se están llevando un producto que a lo mejor no son ni siquiera de Madrid. Entonces, para ellos es una oportunidad única para vivir esa experiencia y que lo recomienden posteriormente. Entonces, es algo muy interesante porque de verdad que yo siempre digo que son clientes increíbles. Y siempre me deja como muy marcada porque lo pienso y a lo mejor ha serigrafiado la primera camiseta de una persona. Una persona a lo largo de su vida puede comprar numerosas camisetas, pero la primera que te regalan con tu nombre y demás tiene un significado y un valor especial. Entonces vendes experiencias y sentimientos más allá de solo el producto. Sin duda, qué maravilla. De ahí pasas a Bosch, ¿no? Compañía completamente estructurada, internacional, como a ti te gusta, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio y qué te ha aportado el trabajo en una empresa? Entiendo que con procesos muy marcados, ¿no? También desde casa matriz y la relación con los distintos países, a una empresa como la actual. ¿Qué te llevas de ahí? Pues la verdad que es verdad que Robert Bosch estaba trabajando en la cadena de talleres que tienen, es decir, mucha de la experiencia que he tenido se ha centrado en automoción y es verdad que existían procesos muy marcados, eso te facilita a la hora de entrar, pero en algunos casos también puedes encontrar barreras a la hora de desarrollar proyectos y demás. Pero algo que me parece muy interesante en el momento en el que me inicié, en el proyecto en el que estuve involucrada y demás, y que a día de hoy siempre está como muy presente y me gusta traerlo como ejemplo, sería que estaban sufriendo una digitalización, es decir, todos los talleres que a día de hoy es muy común que tú hagas una reserva porque quieres llevar el coche al taller para una reparación rápida, un golpe o lo que sea, pues es muy común, tú dices, vale, quiero ir este día, esta hora y disponibilidad y demás. Esto en nuestro día es lo más normal, cada vez los nativos digitales no se plantean hacer una llamada o asistir físicamente para hacer una cita presencial. ¿Qué pasa? Que los talleres son clientes
digamos que tienen un perfil más senior. Es verdad que a día de hoy ya tienen implementados todos sus procesos, herramientas digitales y demás y están instaurados en su día a día, pero en ese contexto los talleres todavía no habían empezado a digitalizarse y encontrábamos barreras porque ellos no sabían cómo hacerlo, no veían el beneficio o la fiabilidad de implementar esta digitalización. Entonces, ahí surge el mayor reto, que es cómo explicarles y cómo darles el apoyo desde vos para que ellos entiendan cómo se van a beneficiar no solo ahora, sino en el largo plazo. Y esto me lleva también al contexto, por ejemplo, actual de BlaBlaCar. A la hora de pensar en BlaBlaCar, todo el mundo piensa pues, en un público muy joven, estudiantes y demás, pero la realidad es que la plataforma lleva 15 años ahora mismo operando en España y nuestra media edad se sitúa en 35 años, wow, lo cual suele llamar la atención, pero es que la realidad es que los usuarios han ido creciendo con, claro. con la propia marca a lo largo del tiempo. Y otras cosas que vemos en nuestra comunidad y que nos llaman la atención y que creo que es aquí la similitud es la audiencia de mayores de 60 años. Cada vez está creciendo más la gente que necesita llegar de forma directa al pueblo o a segundas residencias o simplemente tiene la necesidad de viajar y las opciones de transporte suponen más tiempo, transbordos y demás. Y ha hecho que esta audiencia crezca. Ahora mismo hemos visto un crecimiento del 18%. Entonces, no es lo mismo la comunicación que tú haces a una persona millennial, zoomer y demás, o a un senior que a lo mejor no sabe cómo utilizar la plataforma, puede dudar de determinadas comunicaciones, como es normal por la fiabilidad que le dé el entorno digital. Entonces, creo que esta experiencia me puso en el contexto de no hay que dar por hecho que nuestra comunidad entiende el producto y las comunicaciones que estamos haciendo van dirigidas siempre a un público general. Nos tenemos que adaptar siempre con las comunicaciones que hacemos. Bueno, o sea, además tenéis algo muy bueno y es que o sea, no sois Toys R Us en el sentido de que el público se hace mayor y ya nos compra. No. En vuestro caso, o sea, la gente va a requerir siempre de transporte. Me parece buenísimo y claro, eso te genera nuevos retos, ¿no? Desde captación de cliente nuevo para que siga creciendo con vosotros al mantener la comunidad y demás. Me parece interesantísimo. Sí, y además escuchar a tu audiencia es lo que hace que la plataforma evolucione y nos nutra de qué es lo que está necesitando cada persona en cada momento y es lo que está orientando ahora mismo a BlaBlaCar hacia la multimodalidad, que es ahora mismo el posicionamiento que tenemos ofreciendo a nuestros usuarios toda la oferta de transportes en una misma pantalla. Al final una persona puede filtrar, puedes poner el destino, cuántas personas necesitas, hora, si quieres que sea más rápido, estás buscando un precio más económico o incluso si quieres viajar con mascotas, que es algo que si no las tienes no te parece algo muy necesario, pero a la hora de filtrar te facilita la búsqueda de las opciones. Antes de llegar a BlaBlaCar, cambiaste Robert Bosch a Mundo Agencia, ¿no? Lifting Group y luego sobre todo estuviste bastante tiempo en Team Lewis. ¿Para qué cuentas trabajaste? Pues ¿en qué estabas? En este caso no trabajaba directamente con clientes, sí que tenía un contacto muy estrecho con cliente, pero formaba parte de lo que es el departamento de marketing interno de la compañía. Entonces tenía que tener muchísimo conocimiento de qué estaba pasando con los clientes para dar voz a todos esos servicios, a todas las campañas que el equipo estaba desarrollando con los clientes y al mismo tiempo es como muy peculiar ahora mismo, estamos en un podcast y la propia agencia tiene un podcast. Creo que ahora mismo hablar de la evolución del podcast ha crecido vertiginosamente. Parece que es un formato que lleva con nosotros muchísimo tiempo, como otras palancas del marketing, pero si miramos para atrás, hace 5 años era muy raro que las marcas, los medios de comunicación o simplemente entidades
utilizasen este formato para comunicarse y conectar. Creo que este formato ha permitido generar entretenimiento y sacar a muchas marcas del lugar en el que estaban encasillados y darles la oportunidad de conectar con la audiencia, de trabajar con creadores de contenido, de dar un poco, a lo mejor, una perspectiva totalmente diferente. Y también ha sabido adaptarse, porque estamos hablando de que muy poquito tiempo empezó siendo un formato 100% audio y a día de hoy aquí lo podemos ver que el formato ha evolucionado a vídeo, luego a vídeo corto. Entonces creo que es un formato que en su momento no se le dio el valor a lo mejor que tiene a día de hoy, pero que ha sabido posicionarse muy bien. Y decían que la radio iba a morir. Sí, sí, tal cual. Y simplemente esto es un claro ejemplo de que hay un auge y que hay siempre una audiencia para cada canal. Llegas a BlaBlaCar en 2023, ¿verdad? Si tuvieras que definir la propuesta de valor de BlaBlaCar, ¿cuál sería? Pues es lo que hablábamos antes. Ahora mismo la propuesta de valor de la compañía es que somos una plataforma que tú desde el móvil, desde la pantalla, vas a poder ver toda la oferta que hay disponible para llegar a tu destino, pero dependiendo de lo que necesites ahora mismo. Mañana puedes necesitar otra cosa. Entonces esa es nuestra propuesta de valor. Trabajas para España y Portugal. ¿Qué diferencias, qué retos te encuentras a la hora de tratar en ambos mercados? Ahí entiendo que habrá algún tipo de diferencia y también habrá cosas en común, ¿no? No somos tan distintos a nuestros primos portugueses. Sí, la verdad que sí. Pues la mayor diferencia creo que es un poco el posicionamiento y el reconocimiento de la marca. Al final, en España llevamos 15 años. Desde el primer momento BlaBlaCar es líder como plataforma de carpooling y esto es un hecho innegociable aquí. Es más, estamos presentes, como digo yo, en el día a día, en el vocabulario de la gente. La gente no dice voy a reservar un coche compartido, no, voy a reservar un BlaBlaCar, voy a viajar en BlaBla. Y esto es una ventaja que tenemos aquí muy posicionada. Sin embargo, en el país vecino sí que tenemos que hacer un esfuerzo y un trabajo más de cara a la multimodalidad. A la hora de que nuestros usuarios sepan cuál es la oferta que pueden encontrar en BlaBlaCar y las diferentes formas de viajar. Aquí poco a poco es un reconocimiento mayor porque la compañía ya tiene ese nombre, entonces solo trabajas para ampliar la oferta y en el otro caso es de verdad generar la madurez de la marca. Entre los valores de BlaBlaCar se encuentran movilidad, sostenibilidad y comunidad. Has mencionado antes esa comunidad que ha ido creciendo con vosotros. ¿Qué acciones concretas trabajáis para trabajar, valga la redundancia, digamos, estos conceptos y para ayudar a esa comunidad a seguir creciendo sin perder ese valor emocional, pero también que se traduzca en objetivos de negocio? Vale, pues más que sinónimos, que lo son, tal cual, son para nosotros pilares. Entonces siempre trabajamos para que estén presentes y para que los usuarios los perciban, porque al final es muy bonito decir que una marca está ligada a una serie de valores, pero también que el usuario los perciba de forma tangible, creo que es el objetivo principal. Entonces, por hablar de sostenibilidad, pondría como ejemplo un reciente programa que hemos desarrollado con el Ministerio de Transición Ecológica. Al final, un usuario que elige viajar en BlaBlaCar está generando un ahorro energético, se están reduciendo el número de asientos de la carretera y esto se traduce en la plataforma en una compensación económica para los usuarios y para los conductores. Lo que tenemos ahora mismo se enmarca en el nombre de BlaBlaBono energético y lo que cada usuario puede recibir a la hora de viajar es una compensación por el ahorro que está generando. Los pasajeros consiguen un descuento, un 10% de descuento por viajar y el conductor lo que hace es un 10% más de ingreso por el gasto colaborativo que ha generado. Entonces, es la manera más tangible de que nuestros usuarios perciban cómo están generando un impacto medioambiental que les repercuta en que viajar sea lo más económico posible y se les premie por elegir esta forma de viajar. Me parece una verdadera maravilla. Entiendo que uno de los grandes retos
es seguir siendo relevante. O sea, quiero decir esto porque ya no sois una startup, No. lleváis 15 años, como decías, entonces hay un trabajo detrás. ¿Cómo conseguís hacer para mantener esa frescura en el tono comunicativo con acciones como estas que nos estás contando? Vale, pues sobre todo la frescura yo creo que está en tu propia audiencia, es decir, tienes que tener una escucha activa y continua, es decir, ¿qué necesita tu audiencia? ¿De qué está hablando? ¿Qué está necesitando de ti? Para que tú puedas orientar, por un lado, el producto. Nuestra plataforma no es igual desde que empezó hasta ahora. Hemos evolucionado, incorporando cambios, estamos en constante evolución como empresa tecnológica que somos. Entonces, esto es una de las bases para cualquier compañía que tenga presente que tiene que evolucionar. Pero también la propuesta de valor. Al final, BlaBlaCar surge para reducir el número de asientos vacíos en la carretera y esto nos ha llevado a conectar el 87% de los municipios de España. Pero a día de hoy no solo puedes viajar en un coche compartido. Yo puedo ir a ver a mis abuelos a Salamanca, un pueblito que no puedo llegar en bus y en tren, y elijo el coche compartido para llegar y sin embargo para ir a ver a una amiga o el fin de semana puedo optar por el tren desde la misma plataforma. Hace un par de años, cuando la gente pensaba en BlaBlaCar, no se imaginaba que pudiera optar a esta oferta. Claro. Estaba totalmente marcado en carpooling y sin embargo hemos sabido escuchar que nuestra audiencia necesita llegar de diferente forma dependiendo del momento en el que esté y es donde hemos trabajado para llegar. Tenéis que conseguir hacer una campaña, Andrea, para ese 100%, ¿no? El 67% ya es una salvajada, o sea, llegar al último sitio de España. Pues sí, sería lo suyo, que pudiéramos conectar el 100% de todos los municipios de España y que todo el mundo tuviera la posibilidad de moverse cuando lo necesite. Entiendo que hay ciertas barreras, ¿no?, que hay que superar, porque al final es un cambio cultural esto de lanzarse al carpooling y no todo el mundo lo hace, ¿no? Sí, es verdad. Ya nos gustaría, ¿no?, desde el punto de vista de la empresa. ¿Cómo hacéis para conseguir combatir pues eso, las posibles reticencias que puede tener un cliente? Bueno, obviamente no podemos tener todos los clientes del mundo, pero ¿cómo combatís esas las problemáticas que pueden estar asociadas incluso a nivel de confianza, ¿no?, en dónde me estoy metiendo? Sí, pues al final existen muchas palancas que te ayudan, pese a que puede existir ciertas reticencias, sobre todo la primera vez que vas a probar un producto, un servicio, es, como digo yo, el momento de oro cuando tienes que estar bien preparado. Entonces en la plataforma tenemos diferentes elementos que lo que hacen es aportar de información a los usuarios, ya sea a través de insignias que te dicen pues si un conductor ha verificado su perfil con información que nos dice pues el DNI, su correo, su teléfono. Tenemos esta información en la propia aplicación, así como que tenemos categorías en el que te dice qué nivel de experiencia tiene. No es lo mismo viajar con una persona que es embajador de la compañía, lleva más de 500 viajes y su experiencia es muy grande, a una persona que se acaba de iniciar, ha decidido compartir sus primeros viajes y eso también lo mostramos en la aplicación para que la toma de decisiones pueda ser en base al mayor amplio de cosas. Y por último, entran en juego las reseñas, que creo que están muy presentes en nuestro día a día a la hora de ir a un restaurante, tomar la decisión de ir a un alojamiento y en este caso elegir viajar en coche compartido. No solo te genera confianza, porque yo te puedo recomendar a ti, oye, el fin de semana pasado he cogido un BlaBlaCar, qué experiencia tan buena, sino que alguien que no conoce de nada a la persona ha compartido un espacio de tiempo, un trayecto y ha dicho unos comentarios concretos sobre esta persona. Muchas veces creo que cuenta más la opinión de una persona que no conoces que la de un amigo que no sabes al 100% si va a cumplir con lo que tú esperas de la oferta. Claro, o sea, al final te está recomendando a alguien que no tiene en principio ningún tipo de interés, entonces claro, es mucho más objetivo. Totalmente fiel, es transparente, tiene la oportunidad de dejar ahí su comentario y
no tiene ningún tipo de penalización, entonces es muy, muy nutritivo. Y creo que sois una empresa muy enfocada a la gestión del dato. Es que estaba pensando hasta detalles cuando te hacía la pregunta de ¿es buen conversador o no te va a hablar, no te va a dar la chapa? Yo, por ejemplo, soy un chapas cuando toco el coche. Incluso dentro de la aplicación, tú cuando configuras el perfil puedes decir qué nivel de conversación sueles tener. Tú puedes poner que hablas mucho, entonces eres un bla, 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 o hablas muy poco, eres bla. O sea que antes de subirte al coche con las personas con las que vas a viajar, puedes saber muchísimo más que de gente que está en tu día a día y no tienes ese conocimiento. Y por curiosidad, entiendo que tendréis mucha estacionalidad, ¿no? Entre verano e invierno, fines de semana, o también entiendo también por el tipo de destino, ¿no? Eso es, sí, la verdad que la plataforma tiene unos cambios grandes en base, pues si estamos hablando de vacaciones, puentes, se notan muchísimo los festivos en cada región y demás, y a todo este calendario que es establecido anualmente, pues se están incorporando todos los movimientos que hay de personas a la hora de un evento deportivo, espectáculos, conciertos y demás, y todo esto lo vemos y lo medimos. Así es, por decir algo, en el pasado puente de octubre tuvimos 27.000 pasajeros solo en el puente, lo que supuso un crecimiento del 27%. Y no solo hablamos de los desplazamientos que hay, sino del atractivo de nuevos conductores. Al final vemos en este momento que hay un crecimiento del 15% y siempre pensamos que no solo tenemos que estar enfocados en que los pasajeros reserven y demás, sino de que haya una oferta suficiente para que todo el mundo encuentre ese asiento que necesita. Hablabas antes de esa sensación de comunidad y yo creo que para eso tienes que personalizar la experiencia, que es algo que viene muy de la mano de todo lo que has ido haciendo a lo largo de tu carrera. En ese sentido, cambio de legislación a nivel de, por ejemplo, pues, todo lo que ha venido de la mano de Google con cookies y demás, ¿cómo os afecta a esa personalización de vuestros mensajes? Bueno, pues al final lo que nos hace es sobre todo condicionarnos y ponernos un marco muy claro a la hora de personalizar. Y creo que al final es muy necesario que las empresas lo tengamos también para que se mantenga la privacidad del usuario y sepamos que tenemos que comunicarles y utilizar sus datos de una manera concreta. Creo que la personalización es una ventaja, pero mal utilizada es una desventaja y puede llegar a generar una molestia. Un usuario puede decidir darse de baja de tu comunidad o simplemente dejar de utilizar tu servicio por una mala praxis. Entonces, en este caso, es algo que tenemos muy presente y que no existe una posibilidad de saltarse, pero sí que dentro de la legislación utilizamos la personalización sobre todo para tener en cuenta pues, lo que hablábamos antes, el grupo al que nos estamos dirigiendo, en qué contexto de ubicación está esta persona, porque al final una persona que tiene la necesidad de moverse, si tú llegas en el momento correcto es cuando te va a recordar, no ya pasada una semana que esa persona necesitaba viajar. Vale. Hablabas antes de las reseñas, al final entiendo que una parte fundamental de vuestras acciones van enfocadas a la generación de contenido por parte de los usuarios, ¿no? Que son quienes te ayudan a generar esa confianza, porque una cosa es que digas, somos muy buenos, y otra es que los demás lo digan sobre ti, ¿no? ¿Cómo hacéis para fomentar la participación del público dentro de...? Vale, pues sobre todo en este caso tenemos que hablar del contexto de redes sociales y la generación del contenido que hacen los propios usuarios. BlaBlaCar es un tema de conversación que vemos que está presente en la vida cotidiana, en las redes sociales. Los usuarios quieren compartir y saben que a la gente le gusta también esa temática. Entonces ellos de forma proactiva generan contenidos, pueden contar cosas sobre una experiencia en concreto, llegan a compartir capturas o imágenes de las reseñas que le dejan o nos ponen comentarios de me alegra el día entrar y ver el tipo de persona que soy en BlaBlaCar. Y ya no solo eso, sino las relaciones que se crean en el propio trayecto. Recibimos invitaciones a bodas, bautizos y cosas así que parece como muy surrealista, pero hay gente que
más allá de compartir un viaje, luego inicia un vínculo que es algo también que como empresa te genera felicidad y emoción. Entonces nosotros no solo nos quedamos limitados a escuchar, participar con ellos, sino que intentamos amplificar estas historias y hacerles sentir la importancia que de verdad tiene, porque no hay mejor embajador de marca que tu propia comunidad y que ellos sean quien amplifiquen los mensajes. Entonces, no solo utilizamos las redes sociales para nutrir esta generación de contenido, sino que los medios de comunicación también nos sirven para dar voz a estos usuarios. En muchos casos, a raíz de una persona que ha generado contenido en redes sociales, hemos conocido historias que han sido de interés para periodistas, hemos conocido a la usuaria más longeva de BlaBlaCar. Entonces, son historias muy bonitas a las que se les pone voz y sobre todo se amplifica. Qué bueno, qué bueno. Y hablando de amplificar, ¿también realizasteis algún tipo de campaña, ¿no?, con influencers? ¿Qué tal os ha ido? Pues sí, hace poquito, en el contexto de verano, hemos estado trabajando con influencers. Una de las cosas que siempre tenemos clara a la hora de colaborar es que los usuarios son los mejores prescriptores, entonces los influencers también tienen que formar parte de la comunidad y saber lo que es el producto y la experiencia del coche compartido. Entonces en verano teníamos una promoción especial, queríamos que todo el mundo pudiera llegar a donde necesitara con un descuento, más allá del descuento de verano joven, que en este caso va más enfocado a un público joven, como dice el nombre, sino que todo el mundo pudiera beneficiarse de esto. Entonces utilizamos influencers para dirigir diferentes mensajes y que todo el mundo supiera que podía adquirir un 50% de descuento. Como hablábamos antes, se premia que el coche compartido genera unos ahorros, pues los pasajeros durante todo el verano podían optar a esto. Los influencers que nos permitían, a través de sus perfiles, sus canales y demás, adaptar el mensaje. No es lo mismo una persona que tiene un pueblo, quiere llegar a ese pueblo, conectamos con una influencer que hablaba sobre su historia real, es decir, cómo todos los veranos volvía al pueblo para reencontrarse con sus amistades, volver a hacer todo lo que hacía en el pueblo, y sin embargo otra influencer que había pasado el límite del verano joven y como hablaba de los tópicos cuando llegas a esa edad y ya no solo eso, que te empiezan a crujir las rodillas y empiezas a tener más dolencias, sino que pierdes beneficios a la hora de precios reducidos y como en BlaBlaCar podías viajar de forma económica. Entonces es una palanca que tenemos siempre presente a la hora de dar voz a acciones específicas. Otra campaña reciente, o más bien una asociación que me llamó la atención, es la que hicisteis con Dunkin' Donuts, ¿no? Si nos puedes contar un poco en qué consistió y si hay otro tipo de marcas con las que te gustaría realizar colaboraciones. Pues ha sido también en el contexto de verano. Dunkin' lanza su campaña dirigida a la generación Z y presenta un nuevo producto. Entonces, como siempre, pendientes de qué está pasando en el sector, vemos que en el anuncio se hace una referencia a viajar a BlaBlaCar y sobre todo a un contexto que es como muy común, que es que te toque en el medio en el viaje compartido. Y más allá de pues, comentarlo, tenerlo presente y demás, lo que quisimos es como devolverle el guiño a la marca y subirnos, como digo yo, a una tendencia en redes sociales para hacer una referencia a sus nuevos productos. Creo que aprovechar este tipo de oportunidades es lo que tú dices, lo que te genera una asociación orgánica y muy natural. En muchos casos, a lo mejor ellos nunca pensaron que esta referencia les llevase a colaborar con nosotros, pero en muchos casos, cuando las marcas están abiertas siempre a entrar en este tipo de juegos, hacen todo mucho más sencillo. Entonces, lo que fue una referencia simplemente en un anuncio, lo llevamos a cabo con una campaña colaborativa en la que ambos conectamos ambas comunidades para que en un contexto de verano donde teníamos, en nuestro caso, una estacionalidad alta y ellos querían dar voz a su nuevo producto, colaboramos, hicimos una participación en redes sociales, quisimos premiar a la gente que participó también en esta colaboración y desarrollamos un sorteo más allá también de la acción en concreto. Qué bueno.
Creo que habéis alcanzado algo que es muy complicado en el ámbito del marketing, que es apropiarse de una categoría, como decías antes. Dices, voy a coger un BlaBlaCar, no voy a coger un coche compartido. En ese sentido, ¿cuál es vuestra competencia? Pues es muy complicado establecer una competencia, sobre todo porque la evolución de la compañía es lo que ha generado que cambie nuestra propuesta de valor y los mercados o las audiencias a las que nos dirigimos. Antes el coche compartido no tenía ningún tipo de competencia como tal, una competencia directa, porque no existían otras empresas líderes o con un reparto del mercado equitativo, por lo que ahí no había opción de que BlaBlaCar hablase de competencia. Y lo que se podría plantear como una competencia indirecta en el pasado, ahora ha pasado a ser un beneficio de la propia plataforma. Es decir, que tú puedas ahora mismo buscar y comparar el coche compartido con el tren, te está integrando una mayor oferta que en un contexto anterior podía ser la competencia, pero ahora es un beneficio. Entonces es complicado hablar en ese sentido. Qué bueno. O sea, al final eso, pues, llevar a cualquier persona del punto A al punto B por tierra, mar y aire, ¿no? Tal cual. Antes de pasar a las últimas 4 preguntas, me gustaría preguntarte si no hubiera límite de presupuesto, ¿qué experimento te gustaría hacer con BlaBlaCar? Pues el experimento, creo que lo has dicho tú antes, el llegar a conectar el 80% de España sería un proyecto muy, muy bonito y que creo que no solo para nosotros, sino para la comunidad. Es algo que parece inviable porque al final no depende de nosotros. Nosotros fomentamos que haya una oferta y una demanda en la propia aplicación, pero no podemos decidir cuándo y dónde se realizan los viajes. Entonces, para mí sería como el ideal a alcanzar si pudiera hacer un experimento, y también qué repercusión tendría, cómo se puede mantener en el tiempo. Y luego vendrían otros retos que serían, pues, que nos pide la comunidad. O sea, acabar con la España vaciada. Sí, tal cual. Ese sería el objetivo. Que no es poco, no es poco. Pues vamos ya con las últimas preguntas, Andrea. La primera es, ¿cuál es el briefing más extraño que te ha tocado dar o recibir? Vale, pues en este caso hablaría del contexto de trabajar en agencia, y creo que muchas personas habrán pasado por esto, y es contexto pandemia en el que las estrategias, prioridades y demás cambiaban en cuestión de segundos. Tenía un cliente que se dedicaba a hostelería y lo que hacía es generar contenidos para apoyar a la hostelería. Entonces, los briefings que nos llegaban a primera hora, que compartíamos con el equipo de diseño, que trabajábamos y empezábamos a desarrollar y a trabajar, pasaba una hora y en base a las noticias teníamos que modificarlo. Después teníamos que adaptarlo dependiendo de la comunidad autónoma. Entonces, creo que más que un briefing descabellado o que muchas veces te dicen este briefing es imposible, sentía que era el briefing escacharrado. Es como la referencia que podría decir. Muchas veces es lo que denota que tú tienes un briefing, pero no es un briefing cerrado, sino que se tiene que adaptar en el tiempo, y lo que se ha dicho a primera hora pueden venir acontecimientos que te lo modifiquen. Entonces, bueno, creo que es una experiencia para tener ahí presente. Qué bueno, qué bueno. Me gusta el concepto de briefing escacharrado, ¿eh? Yo creo que nos va a dar juego con algo, estoy seguro. ¿Cuál es el mayor éxito y la mayor cagada que nos puedas contar de tu carrera? Vale, pues a ver, como éxito hablaré a nivel personal, muy personal, y que para mí el mayor reto es que mi trabajo esté lleno de retos. Es decir, una de las cosas que me gusta de trabajar en marketing es que cada día es diferente, que no me aburro, siempre hay una cosa nueva que pueda aprender, equipos nuevos con los que me relaciono. Entonces, para mí eso es un éxito, pero porque soy una persona que no busca la monotonía en este caso. Entonces, es un éxito tener el privilegio de trabajar en algo que te guste y en algo que te motive. Creo que eso para mí es un éxito. Y como fracaso también hablaría de algo personal, y es que, bueno, pues creo que todos tenemos como ideas de queremos desarrollar negocios, empezar con algo propio y personal y cultivarlo. Y igual, en mis inicios en la carrera profesional, con un amigo empecé a montar una agencia, en este caso de influencers, representación deportiva y demás,
y fue un fracaso porque no llegamos a desarrollar 100% la agencia. Y el fracaso, en este caso, pues como todos, es un aprendizaje. En BlaBlaCar uno de los principios que tenemos es Fail, Learn and Success, y creo que todos aprendemos de los fracasos o de los intentos que hacemos. Entonces, en este caso, yo aprendí de la importancia de la gente con la que trabajas y el equipo que formas. Nosotros que teníamos una idea muy buena, porque en este momento todavía en 2015 las agencias de influencer no estaban en nuestro día a día y mucho menos los deportistas se planteaban que pudieran ser un escaparate, un atractivo para las marcas. Entonces era una idea muy buena que se ejecutó con un equipo incorrecto, porque la motivación de una persona que lo monta no es la misma que de las personas que trabajan. Claro. Entonces eso me ha llevado a donde estoy ahora. Y entonces lo tengo muy en cuenta donde trabajo, es decir, yo siempre intento relacionarme con el máximo número de personas para aprender de ellos y sé la importancia a la hora de crear nuevos proyectos, de rodearte de personas sobre todo que crean en el proyecto, que estén motivadas y que tengan también la posibilidad de hablar y discutir sobre lo que quieren aportar. ¿Qué marcas te inspiran? ¿Cuáles crees que están haciendo un buen marketing actualmente? Bueno, pues no voy a decir BlaBlaCar en este caso, que sí, sino me gustaría citar, en mi caso, Desigual. Creo que el año pasado la marca hizo un rebranding, entonces lo que quería es alejarse del concepto que tenía Desigual en un target muy específico, era reconocida por los profesores de inglés y tenía como un contexto en el que la marca no tenía una aceptación positiva a lo mejor en un público al que él se quería dirigir. Y este año no solo ha hecho grandes campañas, se ha relacionado con diferentes generadores de contenidos, celebrities y demás, sino que otras marcas han sabido recuperar este concepto para hacerle un guiño y para hacer colaboraciones con ellos. Entonces, la última colección que presentaron, Vicio, que es la empresa de hamburguesas, lo que hizo para marcar el contexto de que estuvieron colaborando con Desigual es crear un listening, que es como el típico examen que te ponen en el colegio para que tú completes hablando sobre la nueva campaña de Desigual. Para mí las empresas que utilizan el humor para hablar sobre ellas y sobre todo para desvirtuar algo que otra persona o otro sector pueda considerar negativo, son las que están creando magia. Entonces, ahora mismo lo han hecho con Vicio, han hecho una colaboración con Duolingo, en la que han hecho una marca específica para la mascota de la compañía. Creo que ese tipo de marcas son las que nos inspiran, sobre todo porque se salen de lo que estamos acostumbrados a hacer. Y por citar otra, hablaría también de IKEA, que tenía un posicionamiento muy claro, estaba muy dirigido a su producto, a ser a lo mejor muy competitiva económicamente, pero está viendo que la audiencia está evolucionando y se está enmarcando en crear historias, en poner a los clientes en el centro y a entender sobre todo las necesidades de las nuevas generaciones que están viniendo, cómo es amoblar una casa, los retos que encuentran y demás, y luego se está colando en temas de redes sociales muy concretos y de forma muy ágil. Entonces creo que son dos grandes ejemplos para tener ahí y que tienen retos totalmente distintos. Sin duda, sin duda. Pues ya por último, ¿qué le dirías a alguien que está incorporándose a la profesión? Pues la verdad le diría lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran, y es sobre todo lo que decíamos antes, que dentro de lo que es el ámbito académico que opte a irse fuera, a ámbitos internacionales, que busque y pruebe diferentes puestos. Para mí es importante, o sea, tú cuando sales de la carrera puedes tener muy claro que te quieres dedicar a ello, pero creo que si preguntamos a la mayoría de profesionales de lo que piensas que te vas a dedicar a lo que acabas haciendo en tu trayectoria es totalmente distinto. Y además de tener la posibilidad de probar diferentes puestos, sectores o en este caso trabajar en agencia y en cliente, le diría que intente relacionarse con el mayor número de personas dentro del trabajo. Y que cuando alguien diga necesito un voluntario, hay un marrón, por no decir un problema y demás, que intente también estar ahí presente, porque salir de la rutina y de la comodidad
creo que es lo que más te nutre de aprendizajes y sobre todo al final te deja un muy buen sabor de boca a la hora de terminar el día, finalizar un proyecto, echar la vista atrás y sobre todo a nivel personal es una satisfacción muy grande. Pues satisfacción ha sido el tenerte aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Espero que hayas estado cómoda, que hayas pasado bien. Muy bueno, ha estado genial. Fenomenal. Pues nada, muchas gracias a ti, muchas gracias a los que estáis al otro lado. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Y ya sabéis, si os ha gustado, recomendadnos y si no, pues también, hombre, que no cuesta nada. Gracias. Es Puro Marketing, el podcast de Puro Marketing con Santiago Hernández.